Hola a todos y muchas gracias por asistir a otro episodio del podcast From Classroom to Jungle, cuyo objetivo es inspirarlos a través de las maravillosas historias y aventuras de profesores, estudiantes y científicos que han tenido la oportunidad de participar en una expedición de Opel. Hoy tenemos con nosotros a Celia Hernando del Valle y a Alejandro de Juan, quienes participaron en una expedición de Opel en Tanzania y Malawi en 2017, con un grupo de amigos del Colegio Fuente la Reina. ¿Vamos a dejarnos inspirar por sus historias? Entonces, vémonos dentro de momentos. ¡Hasta ahora! Bien, chicos, muchas gracias por estarnos aquí para más este podcast que se llama From Classroom to Jungle, que yo pienso que es un nombre muy apropiado para las expediciones de Opel que vos traen del colegio para el medio de la jungla. Entonces, pero antes de empezarmos a hablar de vuestra experiencia, yo voy a pedirnos, en primer lugar, que se puedan presentar, que digan vuestros nombres y qué es que están haciendo ahora, si están trabajando, si todavía están en la universidad, porque vuestra expedición ha sido en 2017 y, mientras tanto, ya han pasado 6 años. Entonces, voy a pedir que primero se pueda presentar a Celia y después a ti, Alejandro. Vale, pues hola, soy Celia y bueno, estuvimos, como bien ha dicho José Miguel, hace 6 años en Tanzania y Malawi, y yo sigo en la universidad, estoy haciendo un máster que acabaré en febrero del año que viene y bueno, eso, un poco más. ¿Un máster en qué? En geopolítica y estudios estratégicos, o sea, muy enfocado en las relaciones internacionales. Muy bien. Y te vas, y de alguna forma estás pensando en que tu trabajo futuro tenga alguna conexión con los temas de ecología, de la Bueno, sustentabilidad, de algo. aunque al final yo no me he dedicado a la parte, por así decirlo, más científica, sí que es cierto que a mí me interesa mucho todo el tema de las políticas verdes, de transición ecológica y del cambio climático y todo el tema. Y en mi máster de geopolítica tenemos varias asignaturas relacionadas con los recursos naturales y las guerras por los recursos. Entonces yo creo que sí que es bastante importante y sí que me interesa bastante el tema de los recursos naturales y la geopolítica de los recursos. Así que sí puede estar relacionado un poco por esa parte. Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿y tú? Bueno, pues en primer lugar agradecerte a ti la oportunidad de recordar la tan bonita experiencia que tuvimos en Tanzania y Malawi. Y bueno, yo soy Alejandro y soy estudiante de biotecnología. Pues la verdad que yo comencé estudiando un grado en física porque siempre había tenido unas inquietudes muy fuertes por entender los mecanismos y las leyes que regían el universo. Y en línea con eso, me apasioné por entender las bases moleculares de la vida y acabé cambiándome de carrera y me metí a biotecnología porque necesitaba comprender las bases moleculares de la vida y me apasionaban las aplicaciones tecnológicas que podemos desarrollar alrededor de los sistemas biológicos. Y bueno, la verdad que se trata de una carrera bastante generalista y te da la oportunidad de irte por ramas desde el sector de la salud, de biocombustibles, energía, hasta pues, conservación del medio ambiente, procesos de bioremediación. O sea que me siento bastante afortunado de tener la oportunidad de estudiar lo que estudio. Muy bien, muy bien. Ok, gracias. Y entonces, ahora que nos presentamos, vamos a entrar un poco en lo que ha sido vuestra experiencia en 2017. Entonces, mi primera pregunta
es ¿cuál ha sido la primera cosa que os ha pasado en la cabeza cuando un día Juan Carlos entró en vuestra clase y os dijo, para el año que viene vamos a África? Yo en mi caso, por ejemplo, me acuerdo que estábamos en una asignatura que se llamaba Cultura Científica y éramos muy pocos, era una optativa muy pequeñita en bachillerato. Y entonces, claro, nos dijo eso Juan Carlos y claro, nos quedamos todos un poco así, en plan, ¿esto es en serio? ¿Es una broma? Porque lo que nos dijo fue que le había llegado una carta vuestra y bueno, y él dijo a por ello y como pues nosotros la verdad que nos lanzamos un poco detrás y yo lo primero que pensé fue a ver cómo convenzo a mis padres, la verdad. Pero sí, o sea, la verdad que Juan Carlos siempre ha sido un profesor muy implicado y que ha transmitido muy bien como su pasión por la biología. Y entonces todos sí que estábamos muy animados y yo creo que conseguimos al final el grupo también por eso. O sea, si hubiera sido otro profesor, igual no nos habíamos lanzado a esta experiencia. Alejandro. Yo la verdad que estoy muy en la línea de lo que ha dicho Celia. Como ha comentado, Juan Carlos es un profesor que ha conseguido transmitir su pasión por la biología y ha conseguido transmitir la motivación necesaria a sus estudiantes. Y yo es que recuerdo que en el momento que lo dijo, se me pasaba por la cabeza, pues de cabeza. Yo me voy de cabeza. Muy bien. Fue, Celia ha tocado en un punto muy interesante porque es algo que todos, bueno, todos los alumnos a un determinado momento viven ese problema, que es cómo es que yo voy a convencer a mis padres a irme para África o a irme para Indonesia o a irme para uno de estos destinos remotos donde Opol tiene expediciones. ¿Cómo ha sido en tu caso? Pues, por ejemplo, para mí fue muy difícil. Al principio como que yo se lo comenté a mis padres y pensaban que era una broma. Luego, cuando ya empezó más en serio, bueno, yo insistí mucho, mucho. Y sobre todo insistí en la parte de que era en inglés para ver si por ahí funcionaba más, como el aprendizaje de los idiomas y tal. Y luego es verdad que como, bueno, organizaron varias reuniones, tal, como al final fue un poco más en serio, pero sí que a mí sí que me costó mucho, yo creo, me costó bastante. Luego al final pues depende de cómo tú lo vendas, lo propongas, tal. Luego, yo creo que cuando vosotros disteis la reunión y Juan Carlos habló con ellos, como que se tranquilizaron bastante, de que fuera una organización así internacional, que fuera un proyecto educativo con científicos y que fuera en inglés, también les ayudó. Pero sí, sí. en mi caso, la verdad que en un inicio fue bastante parecido porque está la incertidumbre para ellos de, joder, pero van a estar seguros en un sitio tan lejos y se trata de un viaje tan exótico que muchas veces pues ni ellos son conscientes de lo que es estar en estos sitios, pero la verdad que las reuniones que se hicieron ayudaron bastante y lo más importante fue pues concienciar a los padres de la oportunidad de crecimiento que suponía para nosotros en el aspecto académico, en el aspecto de formar parte del equipo de investigación casi y bueno, casi no formar parte del equipo de investigación y luego la parte cultural es algo que es una oportunidad única. Y en esa época, ¿vosotros ya habían tenido alguna experiencia similar en términos de viaje? ¿O esta ha sido así la primera viaje remota, más aventurera que vosotros han participado? O sea, bueno, yo por ejemplo, en mi caso sí que había viajado con mis padres, sobre todo pues por Europa a lo mejor. Tampoco había salido de Europa en ese momento, yo creo. Y bueno, con el colegio sí que habíamos hecho alguna excursión y tal, pero lo típico con profesores, muy así, nada, nada de este tipo. Y yo sí que había estado luego 2 o 3 veranos en Irlanda, pero aprendiendo inglés como tal. Pero claro, es Europa, los padres lo ven diferente. Y esto sí que fue para mí la primera vez. Yo no había salido de Europa nunca, luego sí que, pues ya más tarde sí, pero fue la primera vez, claro, que yo salí de Europa y yo hacía un vuelo tan largo, que nunca había hecho un vuelo pues de más de 5 horas. Así que sí que fue la primera vez, claro. Luego, por ejemplo, en mi caso, mi padre sí que había viajado mucho de joven, eso sí que me ayudó a convencer más a mi madre, por ejemplo. Em, y mi padre sí que había hecho más cosas de este estilo cuando él estudiaba. Mi padre es ingeniero de montes
y había hecho muchos viajes a Latinoamérica, a Alemania, a la Selva Negra y tal, como viajes científicos. Entonces eso sí que me ayudó. Pero claro, no tan joven, no con 17 años, siendo menor de edad, que es más lío. Alejandro, ¿y tú? Pues yo, afortunadamente, justo tuve el año anterior a irnos a Tanzania la oportunidad de viajar con mi madre a Marruecos y la verdad que fue un viaje bastante de aventura, casi sin ir con grupos con agencias de viaje, nos lanzamos ahí a la aventura y contratamos a un chofer y hicimos una pequeña expedición por distintas partes del Sáhara y la verdad que fue mi primer choque cultural y mi primera conexión con África y fue algo apasionante y también ya me creaba esa chispa que una vez conectas con África tienes que volver. Y claro, esto era África del Norte y el siguiente año la verdad que África subsahariana fue un cambio brutal. Parece otro continente prácticamente y fue otro impacto de nuevo y la chispa que había nacido en Marruecos se convirtió en una pasión por África que es, Que todavía existe. eso es. Y pegando en tus palabras, entonces llega el momento en que un día vosotros están en el aeropuerto con vuestras mochilas listos para irse para África, para Tanzania, que ha sido donde ha empezado vuestra expedición. O sea, vosotros han volado desde Madrid hasta no sé dónde, pero después para Dar es Salaam, que ha sido donde vosotros han aterrizado. Ujú. Y después de ahí vosotros han cogido un otro vuelo en una pequeña avioneta para un otro aeropuerto más próximo de, de las Crater Lakes, donde vosotros se iban a quedar por esa semana. ¿Cómo ha sido eso de llegar a África? ¿Cuándo ha sido el primer momento en que vosotros han realizado estamos en África? Bueno, no sé si tú quieres contestar o... Contesta tú primero. Vale. Bueno, para mí la aventura ya empezó en el aeropuerto, en Madrid, yo creo, que ya es cuando de verdad ves que es de verdad, que te vas y todo esto. Y luego, bueno, primero volamos a Kenia, hicimos escala y luego a Dar es Salaam. Entonces, yo creo que en el aeropuerto de Kenia todavía no te das cuenta de todo. O sea, tú llegas y es un aeropuerto, pues como todos, como el aeropuerto de París, como todos. Y bueno, cambia la moneda, claro, eso sí. Pero bueno, eso puede pasar también en otros lugares. Luego ya cuando de verdad nos bajamos en Dar es Salaam, que era por la noche, y nos metimos en un taxi hacia el hotel que hicimos una noche antes de coger el segundo vuelo, ahí ya sí que fue un cambio total, porque claro, el aeropuerto está en Dar es Salaam, en la zona yo creo nueva, como más de negocios, y luego coges el taxi y nos fuimos a un hotel que estaba en una zona hasta que las carreteras eran más de barro, o sea, no estaban asfaltadas y tal, y claro, por la noche, pues eso impacta bastante. Y luego que llegamos al hotel todos, obviamente no es un hotel como estás acostumbrado y todo, pero bueno, luego al día siguiente, antes del segundo vuelo, teníamos unas horas y nos dimos un paseo, me acuerdo, con Juan Carlos por Dar es Salaam, por la zona que estábamos, y sí que obviamente es un cambio total, o sea, no hay carreteras justo en esa parte de Dar es Salaam, es todo mucho más rudimentario, o sea, para ser una capital como tal, yo creo que te quedas un poco impactado en ese sentido, y ahí ya sí que yo es cuando me di cuenta de dónde estábamos, claro. Ok, Alejandro, ¿y tú? Pues en mi caso fue bastante parecido a Celia, pero el momento en el que yo me doy cuenta de que estoy en un sitio es en el que contacto con alguien del lugar. O sea, además justo con lo que pasó, que llegamos de noche a Dar es Salaam y en Kenia estuvimos solo dentro del aeropuerto, no fue hasta la mañana siguiente de ya a la luz del día asomarte por la ventana y ver
pues el poblado, toda la ciudad de Dar es Salaam, una imagen que pues antes solo habíamos visto prácticamente en documentales o en la televisión. Y el momento de ese paseo que dimos por Dar es Salaam, el conectar con la gente acercándose, hablando contigo, ese es el momento en el que te das cuenta. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ha sido después la llegada al acampamento terrestre? Porque pienso que ahí vosotros estaban, ahí sí, estaban ya en el medio de la floresta africana, donde todo sería muy distinto de Dar es Salaam. Al campamento de Kisiba, dices, ¿no? Sí, Y pasó un poco lo mismo, llegamos de noche y fue a la mañana siguiente a la luz del día en el que te encuentras ya en medio de la fauna, de la flora más selvática, más natural y inolvidable. Las vistas, el lugar. Yo también, como Alex, tengo grabadas dos imágenes, sobre todo, que es la primera desde el hotel de Dar es Salaam, que se veían todos los tejados que son como de, bueno, de este material así como el que tienen las chabolas arriba, en Dar es Salaam, que se veía toda la ciudad así llena. Y luego el segundo es la vista panorámica desde el colegio de Kisiba, que se ven las montañas al fondo y era precioso. O sea, yo creo que no he visto un paisaje más bonito en muchísimo tiempo. O sea, me pareció muy, muy bonito. Y luego por la noche, que yo creo que es la primera vez en mi vida que se veían las estrellas totalmente, no había ninguna luz porque estás en la nada de verdad. Y bueno, yo creo que es una experiencia muy, muy buena. También es verdad, en mi caso, por ejemplo, y yo creo que en mucha gente que venimos pues de Occidente, tú cuando te pintan África, todo es muy uniforme. O sea, no te pintan toda la diversidad que luego tiene el continente, que es un continente enorme, mucho más grande que Europa. Si en Europa hay diversidad, en África ni te imaginas. Y yo creo que cuando tú piensas en África siempre ves, mira, como la foto que tienes ahí del elefante, o sea, como en la sabana, todo seco. Y claro, tú llegas a Tanzania al bosque y es una selva, es todo húmedo, eh, muchísimo verde, obviamente es totalmente diferente. Y yo creo que es también muy constructivo y aprendes mucho de esas experiencias porque al final estamos muy, muy sesgados desde donde cada uno viene. Entonces, bueno, sí que yo creo que esa llegada fue impactante. muy bien. ¿Y ha habido algún momento durante toda la expedición que cada uno de vosotros em, lo ha visto como un momento especial y que cada uno de ustedes destacaría en esta expedición? Bueno, yo creo que hay muchos, o sea, no hay uno solo, pero yo, por ejemplo, sí que me acuerdo mucho, no sé si fue el primer día o el segundo, cuando llegamos, que al final, pues tú tienes 17 años, eres pequeño, o sea, está todo, o sea, están pues tus compañeros, y luego ves como a los científicos y a los voluntarios como muy mayores. Y yo me acuerdo pues que estuvimos un día todos en la hoguera, juntos como con un fuego, contando historias y que todo el mundo nos acogió súper bien. Y yo me acuerdo de ese momento, por ejemplo, como muy, muy bonito. No sé, o sea, estábamos ahí como con una hoguera, todos hablando de cosas pues normales y de repente decías, wow, estamos en Tanzania, en un bosque perdido. Y ese, por ejemplo, sí que lo destacaría. Luego también hay muchos momentos que a lo mejor en el viaje, o sea, es un viaje muy largo, de muchas horas hasta llegar, como hemos visto, pues cogimos 3 aviones, luego el coche estuvimos también como 5 horas en la furgoneta. Y yo creo que también hace mucho pues el grupo con el que vas. O sea, nosotros cuando fuimos no éramos un grupo de amigos como tal. Había gente que nos éramos más amigos que otros, pero yo creo que hicimos mucha piña y fue muy bonito eso porque estábamos todo el rato riéndonos con bromas y las horas, o sea, luego hicimos 10 horas de viaje, me acuerdo, la segunda parte desde Tanzania hasta Malawi y también esas 10 horas yo creo que se me pasaron pues muy rápido porque estábamos hablando de muchas cosas, no sé, fue muy bonito. Muy bien. Alejandro, ¿tú tienes algún momento La especial verdad, que... es muy complicado encontrar una sola cosa, habiendo estado además en tantos sitios a la vez. O sea, pero sí que recuerdo una cosa que me marcó
y me sigue marcando a día de hoy. Y fue estando en Nakata Bay, en el lago Malawi. Yo todas las noches me bajaba al puertecito que había en el lodge a reflexionar un poco con mis cosas y había un local y recuerdo pues tener una conversación de, vamos, que se nos hizo la noche y compartir un poco de dónde veníamos y a dónde íbamos. La verdad que me enriqueció brutalmente. Fue, yo creo, lo que Tú más con me... con un chico, ¿no? De allí del Lodz. Sí, Yo me acuerdo, sí, sí, sí. sí. Hablar con la gente también, sobre todo. Yo me acuerdo que un día estuvimos hablando con los chicos del colegio también, por la noche, porque se quedaban a estudiar, que eso también, obviamente, pues aquí no lo ves, se quedaban a estudiar en el colegio porque no tenían tanta luz en su casa y entonces les dejaban una sala del colegio con luz para que se quedaban a estudiar por la noche, para hacer los deberes. Y me acuerdo que fuimos allí, pues como a hablar con ellos y tal, y estuvimos hablando, pues vimos sus libros y todo, y estuvimos con ellos. Y obviamente, pues una charla normal, eran chavales muy parecidos a nosotros de edad. Y me acuerdo que fue bastante gracioso, nos vacilaron un montón ellos, y fue muy bueno también. O sea, yo me acuerdo que me lo pasé muy bien. ¿A poco se le estabas diciendo que cuando fueran vuestro grupo, ni todos se conocían muy bien, unos eran muchos amigos, otros menos, otros conocidos, pero que al final todos salieran como casi una familia? Yo cuando hablo con Juan Carlos acerca de vuestra expedición, por la cual él tiene mucho cariño, él siempre me dice que todavía sigue juntándose con vosotros casi todos los años para, bueno, para que estén juntos. ¿Eso es mismo así? Yo diría hasta antes de la pandemia sí, nos hemos visto por lo menos una vez al año. Luego eso ha decaído obviamente bastante, pero Ah, sí que es verdad que, por ejemplo, este año hemos estado volviendo a hablar y yo sí que quiero volver a quedar con todos, porque joder, es muy bonito, bueno, pues como ahora, revivir la experiencia otra vez y yo tengo muchas ganas de ver a Juan Carlos. Me lo he encontrado alguna vez y pues siempre es con mucho cariño. Y sí que tenemos pendiente, de hecho hemos hablado hace poco, yo creo, por el grupo em, pues volver a quedar todos este año, a ver si conseguimos. Lo que pasa es que, claro, juntar a la gente a medida de tal se hace complicado, muy pero bien. bueno. Su pasión la consigue transmitir como nadie. Y vamos, desde mi punto de vista es lo más importante. Cuando transmites tu pasión es cuando le das al alumno la motivación que necesita para comerse todo el conocimiento que tiene que aprender. ¿Qué han aprendido en la expedición? Que al nivel académico, pero principalmente al nivel personal. Bueno, lo primero yo diría que la compañía es muy importante, por ejemplo. O sea, yo creo que si hubiéramos hecho la expedición con otro grupo diferente, otras actitudes, habría cambiado totalmente. Luego, que todo el mundo, aunque vengamos de diferentes sitios, siempre hay algo que te puede unir en común. Entonces, pues yo he hablado con muchas personas allí, luego pues también en mi carrera, y al final, da igual de dónde vengas, que siempre hay cosas que a todos nos unen y eso es muy importante. Y luego también eso, que tenemos unas ideas que no siempre son la realidad. Entonces, que cuando tú viajas, por ejemplo, viajes así tan importantes, pues eso te hace abrir la mente y es lo más importante. O sea, si todo el mundo viajara, muchos prejuicios se eliminarían. Entonces yo creo que eso es una enseñanza muy importante, sobre todo para gente de esa edad, de 17 años, 16, que le sacas de su casa, de su burbuja, de su cole a lo mejor privado, de su cole concertado, que no ha visto otra cosa, y le sacas al mundo a hablar con gente, a hablar con científicos de otros países, a hablar con voluntarios, con gente de allí local, y obviamente aprendes mucho. Con cada persona con la que hablas aprendes mucho. Y sobre todo también, bueno, estás hablando en otro idioma, estás mejorando, estás aprendiendo cosas. Entonces, yo sobre todo sí que me quedo con eso. Y luego, en este caso, que hablábamos también del turismo sostenible y del ecoturismo, yo no había escuchado esas cosas y yo me planteé muchas cosas a partir de eso también.
Y yo creo que es muy importante esa labor del turismo sostenible, de ser un turista responsable. Y bueno, sí, yo diría esas cosas sobre todo. ¿Y a ti, Alejandro? Pues la verdad que son muchas cosas las que aprendimos en esta expedición, pero si pudiera, se me ocurren tres pilares del aprendizaje, que fue, por una parte, el aprendizaje cultural, que no hay manera de vivirlo si no estás ahí, en un sitio sumergido y viviendo al mismo nivel o lo más cercano al nivel que los locales que puedas. Luego, el aprendizaje de formar parte de los grupos de investigación que habían en los distintos puntos de esta expedición. Fue un aprendizaje muy valioso y me lleva al tercero, que es una cosa muy importante que muchas veces no se enseña o no nos damos cuenta, que es que de las maneras que podemos ayudar a muchas veces en estos lugares, la solidaridad convencional no nos permite ver maneras de solidaridad más allá de las convencionales. Pues, por ejemplo, viendo cómo cómo concienciaban a la gente de la bahía de Malawi a conservar su biodiversidad, la verdad que te das cuenta de la cantidad de maneras en las que puedes ayudar a, pues al final a los locales de estos sitios. Y Es fácil de ver que, bueno, que la expedición ha tenido muchas cosas y que esas cosas vos han cambiado. Eso es cierto, por vuestras palabras. Pero ¿cuándo es que vosotros han sentido esos cambios? Luego, en el momento de la expedición, justo cuando llegan o pasados unos años. pues la verdad que yo creo que en todas estas etapas, ¿no? O sea, la primera etapa en el sitio ya te ha cambiado. O sea, una vez te encuentras ahí, ya hay un cambio. Luego, al volver, al darte cuenta de la diferencia, pues, hay otro cambio brutal. Y al final, a lo largo de toda tu vida, recordando la experiencia, recordando todo lo que se ha vivido ahí y lo que se sigue viviendo en ese sitio, en esos lugares, te sigue cambiando. Es un aprendizaje para toda la vida. Sí. Por ejemplo, en mi caso, es verdad que, bueno, cuando fuimos allí sí que nos contaban muchas cosas, pues estaba muy concentrado y tú estás concentrado también en vivir toda la experiencia y todo. Y luego, a lo largo de los años, yo me he acordado de cosas que nos han contado allí, por ejemplo, pues toda esta parte que te comentaba del ecoturismo, el turismo sostenible, que nos comentaron un poco por encima. Luego, en la carrera que yo he estudiado, esas relaciones internacionales, hemos estado hablando de cosas así y luego yo he dicho, anda, tal, y me han venido cosas a la cabeza y me ha ayudado un montón. Y luego, por ejemplo, también he hecho varios trabajos sobre el lago Malawi, de la disputa que hay fronteriza, porque yo me acuerdo que cuando fuimos y le preguntamos a la gente de Tanzania, ellos lo llaman el lago Nyasa y los de Malawi lo llaman lago Malawi. Y luego es porque hay una disputa por el lago, por los recursos, que eso pues nos lo explicaron desde el punto de vista de la biología. Y luego, por ejemplo, yo he hecho algún trabajo relacionado con eso, pues en temas legales, internacionales y tal. Y pues sí que dices, jope, o sea, nunca me habría parado a pensar en este tema si yo no hubiera ido. Y también yo creo que eso es lo importante de ir a sitios, porque al final problemas que ves allí, pues luego los piensas y a lo mejor trabajas sobre ellos y les das importancia a problemas que antes a lo mejor pues tú desde donde vienes no tienes. Entonces yo creo que también como Alex, que es una experiencia constante y un aprendizaje constante. O sea, en el momento, pues ya sí que obviamente te cambia, pero yo creo que ahí estás sobre todo absorbiendo todo y, por ejemplo, cuando vuelves, para mí fue, o sea, una resaca, como dices, emocional ahí muy grande. Em, y luego sí, luego durante todos los años, pues tú vas dándote cuenta de todo lo que realmente has aprendido en esas 2 semanas, 3. Muy bien. Voy a compartir con vosotros unas fotografías y vamos hablando de ellas sin, bueno,
si vosotros queréis hablar en particular de alguna, lo podemos hacer. Si no, lo que yo os voy a pedir es que puedan describir más o menos, en cuanto vamos mirando las fotos, que puedan describir cómo ha sido la expedición, dónde han quedado a dormirse, en qué tipo de condiciones, cómo era la comida, qué tipo de actividades científicas hacían todos los días. Bueno, y eso para la primera semana, para la segunda, y después también yo sé que vosotros han participado de un safari en Liwonde Sí. y también hablar un poco acerca de eso. ¿Ok? ¿Vamos? Entonces, aquí están, ¿dónde? En Pues Dar es Salaam, yo sí, creo. Sí, el primer paseo sí. por la ciudad de Dar es Salaam. Ok, entonces ha sido cuando vosotros han llegado y No han más ido llegar. a pasear un poco antes de dormir. Hay una noche y de irse después. O esto ya es en la Es mañana. después de dormir, es la mañana siguiente. Ok, muy bien. Y aquí ya estaban, bueno, entrando en contacto con la comunidad local, Sí. por lo que se ve en la fotografía. Pero amigos, me parece muy bien. Sí. Sí, como dije yo antes, yo creo que fue ese, justo en esa fotografía, el momento en el que me di cuenta de que estaba en África. Lo que decía antes, de hablar con la gente, los locales, y conectar con su energía, que es que tienen una energía única. Y sí, sí. De hecho, esa foto creo que nos la pidieron ellos, porque a mí me suena que nosotros estábamos paseando y pues nos enseñaron la tienda y tal, y nos dijeron, venga, nos hacemos una foto, tal, porque vieron las cámaras, y nos dijeron, vamos a hacernos una foto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y dónde es esto? Este es el aeropuerto de Mbeya, creo que es justo nada más aterrizar del segundo vuelo, que era un aeropuerto muy pequeño, muy pequeño. Con este paisaje Sí. increíble. Increíble, porque era una explanada súper, 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 súper grande. Y a Ujú. lo lejos veías las cordilleras, era... ¿Cómo ha sido el vuelo de Dar es Salaam para Mbeya? Yo me acuerdo que era un avión muy pequeño, como tú has dicho antes, una especie de avioneta así. Y, y que obviamente no había casi extranjeros, era todo gente local ya, porque es un vuelo interno. Yo creo que es bastante raro que un turista normal que va a Tanzania vaya a Mbeya. Y, y yo creo que sí que fue curioso también esa parte. Luego, cuando aterrizamos, es verdad que yo nunca había visto un aeropuerto tan pequeño, o sea, solo con una pista. Y nada, curioso. Los autobuses en los que fuimos, desde el aeropuerto hasta el campamento. Y claro, yo creo que aquí todavía era como, bueno, no sé si por la mañana o media tarde, y luego llegamos al campamento de noche. Y estuvimos todo el tiempo, me acuerdo, mirando por la ventana, hablando mucho, cantando, un montón de cosas. Yo creo que esto representa pues, la vista al llegar a Kisiba, a, a Masoko y brutal. Es nuestro campamento. Y es Este, que las fotos a vista de dron yo creo que son súper bonitas. Y sí, este sí, es el base camp donde sí, vosotros estaban, sí. que es el colegio local. Sí, era el colegio, mira, me acuerdo que justo en la casa esta que estaba sola, la de abajo, era donde eran los talleres y tal. Y sí, sí, muy Bien. bonito. Un emplazamiento muy bonito. Esto era Y entonces, expedición científica, no, haciendo recogida de muestras en el lago Mosoko, que me acuerdo que estuvimos eso con un aparato, que creo que está en esa foto, de hecho, que se bajaba y entonces cogías muestras del fondo marino y luego había que registrar la muestra y ver la presión. Y bueno, muy interesante este día también. Sí, yo creo que fue el primer día que nos integramos ya en la labor de investigación que estaban haciendo ahí. O sea, creo justo el día anterior o días anteriores nos dieron una presentación el profesor George Turner sobre pues, las investigaciones que estaban haciendo y aquí ya nos integramos y fue súper, súper, súper único. ¿y qué línea de investigación entonces estaban siguiendo aquí en esta parte de la expedición?
sea, Pues aquí en Masoko sobre todo se encargaban de recoger muestras de agua y analizar plancton, microorganismos, y luego también se encargaban de ver a los cíclidos que tenían un dron con cámara, y bueno, también tenían bombonas que nosotros aquí no buceamos, pero pues, en general en toda la expedición el núcleo de investigación era los cíclidos y lo que podemos aprender a nivel evolutivo de, de ellos. sí, era casi todo relacionado eso con los cíclidos y también como se supone que ellos estaban en esta parte, porque la otra sí que era más sobre, pues yo creo que en el lago era todo de los peces también, pero en esta parte como también estaban intentando como fomentar el turismo sostenible alrededor de esta zona, también estaban mirando como los microorganismos del agua, como decía Alex, para ver pues, yo qué sé, si era apta para pues el baño, qué cosas había que mejorar, qué cosas estaban yendo mejor, qué cosas peor, sí, era interesante. Aquí también estábamos pues, recogiendo muestras. Todo era muestreo, yo creo, lo que más ayudábamos ahí. Y en casi, bueno, en todos los proyectos de Opal es muestreo, o sea, se Claro. está colectando datos de una forma o de otra que Ujú. después pueden servir para varios, bueno, para varios objetivos. Sí, Pero aquí entonces vosotros colectaban datos en embarcación y coletaban datos también eh, bueno, en las márgenes del lago sí, Sí. y también con un robot. sí, que ese es el que decía Alex que se manejaba con el mando y tal, y se iba por debajo por el fondo marino. Mira, este creo que es el día de la hoguera, que decía yo antes. Ok. Sí. Y esto ocurría todos los días? Todos los días Mm, había una hoguera y... Yo creo que no lo hicimos todos, pero sí que todos los días, al final del día, nos reuníamos todos de una manera u otra. Pero este día es lo que decía, yo creo que fue más especial porque estábamos también pues con los científicos y con la gente de allí, que tardamos un montón en entender, en encender la hoguera, me acuerdo. Sí, con el pedernal Sí, teníamos varios pedernales y todos intentándolo y nadie lo conseguía. Al final fue Haitham que sí, yo creo que con la técnica más rudimentaria posible lo encendió. lo consiguió. ¿Y cómo era la relación de vosotros, alumnos, con los científicos que estaban ahí? Pues era muy de profe-alumno también, yo creo, sobre todo con, bueno, los jefes de la investigación. En este caso sí que era George el que decía Alex. Y luego con la gente que era más voluntario o científicos, pero que nos explicaban los muestreos, era mucho más cordial, eran más jóvenes también. Y era muy, muy cordial, muy, muy de amigo el trato, muy bueno, muy cercano. A mí me gustó mucho en general. Y luego también hicimos muchos talleres. Aquí, mira, esta foto, por ejemplo, es de talleres pues, con los chavales del cole y tal. Y yo me acuerdo de uno en el que ellos nos enseñaban un poco de Swahili, nosotros un poco de español, así como intercambio. Y bueno, hablábamos un poco de... Hicimos presentaciones como de los países también. Fue guay. Un intercambio cultural muy Sí, grande. este día también yo me acuerdo siempre mucho porque, bueno, creo que estábamos muy cansados este día o fue cuando estaban malos todos. Ah, Sí, sí. yo aquí no Fue pude venir porque porque mucha estaba... gente se puso enferma, pero de la tripa, lo típico que comes algo mal o lo que sea, y o sea, no todo el mundo se puso malo, pero hay algunos que sí. Entonces ese día se quedaron en el campamento muchos y pues por la tarde algunos decidimos bajar al pueblito que estaba al lado, que era caminando pues un rato, 20 minutos o así, desde el base camp, y me acuerdo que bajamos porque queríamos pues tomar algo, ver el pueblito y eso y fuimos con Haitham, que era nuestro coordinador, ¿no? Creo recordar que fue pues muy simpático, fue un gusto tenerle. Y encontramos este pequeño bar que era de un señor y yo creo que él no hacía muchísimo que no veía gente turista y tal, y estuvimos hablando con él también y con la gente del pueblo. Me acuerdo que aquí fue también bastante impactante que un niño pequeño se puso a llorar cuando nos vio porque le dábamos miedo, porque no había visto a gente blanca, obviamente, en el campamento, nunca y era muy pequeño, o sea, obviamente la madre se rió y todo, pero el niño pequeño se puso a llorar porque le dábamos miedo y fue bastante gracioso, o sea, era un pueblito muy, muy pequeño con nadie casi, o sea, visitantes muy pocos. Muy bien.
Yo creo que esto igual es la primera prueba que hicimos en el curso de PADI Open Water, que teníamos que aguantar media hora, creo recordar, en el Sí, agua y 20 minutos. eso, 20 eso. pues me acuerdo, nos lo pasamos, vamos. Muy bien. Y, y vosotros aquí en la parte marítima, todos estaban aprendiendo a bucear. ¿O había alguno que ya tenía el título de buceador? Hicimos, creo que había 2 personas, creo, o 3, no me acuerdo si eran 2 o 3, que hacían snorkel mientras nosotros hacíamos el buddy. Ok, muy Sí, sí, bien. sí, sí. ¿Cómo era el día? Me acuerdo, sobre todo, bueno, no sé, Alex también seguro que... Bueno, Alex había hecho algo ya de esto, me acuerdo, ¿no? Había hecho un bautismo o algo así. No, la que había hecho fue Raquel. Raquel Ah, hizo un bautismo de buceo. O sea, yo sí que había hecho bastante buceo libre, eso, snorkel, yo sabía que habías hecho buceo. Tú sí. Pues pero eso. no, la Yo, por verdad que ejemplo, no había hecho nada. Yo no había hecho nada, nunca. Y bueno, aquí era muy diferente. Yo me acuerdo también que cuando llegamos el primer día fue como de descanso y luego eran todos los días bastante parecidos, pero digamos, te levantabas muy pronto, algunos días era primero clase y luego ya buceo o inmersión, luego, porque era simultáneo el teórico y el práctico, que luego en otros casos no es, era simultáneo, entonces nos daban clases de teoría, luego hacíamos inmersiones y luego un día tuvimos el examen, me acuerdo, y bueno, sí, era más como, yo creo que era más relajada a lo mejor, en el sentido de que en el otro sitio las condiciones eran más rudimentarias de vida y esta semana era como más tranquila en ese sentido, o sea, por ejemplo, pues obviamente comías mejor, las camas eran mejores y tal, pero también tenías que estar muy concentrado para aprender todo lo que te contaban, sí. Y los que estaban haciendo snorkeling, ¿cómo era su día? Pues las clases yo creo que también venían ellos, porque eran muy parecidas, algunas sí, otras no. Y luego ellos sí que hacían más muestreo con la gente. O sea, nosotros, mientras nos sacábamos el PADI, al principio pues no recogíamos muestras haciendo esto. Y luego ellos sí, los del snorkel ayudaban más. Me acuerdo que tenían unos cuadernos que se podía dibujar, bueno, dibujar o escribir bajo el agua, que era para también ver los peces y tal, y ellos hacían más de ese tipo. Ok, muy bien. O sea, que también era muy divertido, vamos. sí. Yo recuerdo que desde el primer día fue algo, vamos, rapidísimo. Entrar Sí, al agua y igual fue porque fuimos un grupo bastante reducido y fueron súper buenos los monitores. Pero desde sí. la primera inmersión ya estábamos como si lleváramos haciendo inmersiones Sí, años. yo tampoco me esperaba eso, que el primer día ya hiciéramos una inmersión con bombona y con todo. Pero yo creo que fue lo mejor, o sea, poco a poco ir haciendo todo. Muy, muy bien. Yo lo recuerdo muy, muy bonito, todo también. ¿Y qué tal es bucear en un lago de agua dulce? Pues Pues, ¿Es bueno, transparente? ¿El lago aquí en Malawi era transparente? ¿Era era bonito? increíble. la verdad que es un sitio único porque no tiene nada que ver con otros sitios de agua dulce. Además estás en altitud y bueno, no hace falta utilizar pesos para las inmersiones y el agua, vamos, Yo brutal. recuerdo también que Juan Carlos nos decía que él había buceado en bastantes sitios, que era una ubicación privilegiada para aprender, porque no hay corrientes, no hay algo que te pueda dar mucho miedo, o sea, no es como si aprendes a bucear en mar abierto, y, y pues tiene mucha orilla que vas bajando, o sea, es como muy, muy adaptado. Además, es muy transparente lo que decía Alex, ves todo. Entonces no te puede dar miedo el no ver o esas cosas porque estás viendo todo el rato. Entonces yo creo que fue mucha suerte también. Eso. Claro. Y hacían las primeras prácticas de inmersión con agua todavía con poca Sí, profundidad, en la por orilla. la orilla, claro. Muy Ujú. bien. Y este era el sitio donde vosotros estaban ubicados. Sí, 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 sí. Qué increíble. Es precioso. Yo creo que no he estado en un sitio más bonito. sí, sí, un paraíso. Sí, La gente que lo llevaba, también muy la simpáticos, gente familia, muy muy maja. simpáticos, Mm. Estos monos estaban ahí en Ecatepec. Sí, sí, sí. en el campamento. Entonces todos los días ellos vos observaban a bucear, ¿no? Sí. Bueno, y cuando estabas comiendo también, ahí miraban más porque les gusta más la comida.
Están súper humanizados y Sí, sí, vamos, están todo el rato encima tuya, son muy divertidos. Bueno, precioso. O sea, el atardecer el sitio es precioso. es increíble. Luego tenían tablas de paddle surf que te dejaban gratis. Y era pues por la tarde la podías coger y podías darte una vuelta, que bueno, también fue muy divertido. Y piraguas tenían, entonces pues luego cuando acababas de bucear, que te daban tiempo libre por la tarde, pues sí que estuvimos muchos días haciendo eso, bañándote. Muy divertido también. Y todos los días en la parte terrestre, en la parte marítima, vosotros también tenían clases, ¿no? En Sí, la sí, parte, sí, sí, todas las mañanas, tanto para la parte del PADI como además la parte de la investigación que de la estaban investigación de haciendo. ellos, sí. Steph, había dos Stephs y fue una de ellas una maestra del buceo y la otra, creo que recordar, era antropóloga Sí. y estaba haciendo una investigación allí. Y me acuerdo que también nos contaron pues fuimos un día al pueblo también, me acuerdo, y vimos pues como toda la zona del pueblo de la pesca y toda la parte más así de ellos que vivían del lago y que había problemas porque se estaban acabando muchos peces en una parte y había que cuidar el lago y estaban promoviendo pues el cuidado sostenible. Y sí, sí, muy interesante también. Luego, pues mira, estas eran las habitaciones y claro, o sea, no tiene nada que ver con el otro lado. Eran muy, muy chulas, todo tipo cabaña, tipo bungalow de camping. Y bueno, increíble sobre todo que, bueno, no sé si habrá alguna foto de eso, pero algunas cabañas que estaban arriba tenían una vista directa al lago y precioso. Mira, por ahí arriba se ven. Sí, sí. Muy bien. Y entonces era aquí que vosotros entraban en el agua Sí. para hacer buceo, ¿no? Ujú. Y Sí, están vosotros Sí, saliendo sí. o entrando, ya no sé, sí. pero el sitio es muy bonito, muy Es bonito. increíble. Y volviendo a las charlas científicas que tenían, ¿han aprendido mucho en esas charlas? Yo creo que sí. Yo recuerdo que sí. Yo además, bueno, teníamos todos un cuadernito y tal y tomábamos notas. Y yo algún tiempo después he consultado esos cuadernos y pues yo recuerdo que tenía fotos bueno, fotos, dibujitos así como de los peces, de que nos explicaban cosas. Y, o sea, es verdad que éramos, pues teníamos 17 años y las investigaciones que hacían eran bastante técnicas, pero nos lo explicaban bien. O sea, yo recuerdo que sí que eran muy interesantes las diferentes conferencias que nos hacían. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, Pero este día, mira, no me acordaba. Este día fue solo de expedición científica, creo, de recoger muestras. Y esto sí que era en Cata Bay. Ok. insectos. Sí, eso era. Y fuimos en barco bueno, en barco, en piragua desde el Lodz este hasta esta otra playa que era más desierta. Y pasamos el día ahí. También jugamos al vóley con ellos, me acuerdo, con los científicos y tal. Y estuvimos muestreando, cogiendo las cosas por la mañana, pues a la vez y luego jugando también. Sí, Sí, ahí sí. estuvimos intentando fotografiar a un águila Es verdad. y fue una hazaña ¿Y lo conseguí. vosotros han experimentado andar en estas pirogas? Se subió Juan Carlos solo, yo creo. Solo Juan Carlos, vosotros no. Pero esta era la piragua tradicional Los suya. pescadores. Sí. Sí, sí, sí. Bien, y aquí se ve que el agua era Increíble, transparente total, se ve todo. increíble. Y bueno, nos enseñaron también los gestos para debajo del agua y todo. Y claro, se ve todo. Es- Esta foto la tuve de fondo de pantalla del ordenador. Bueno, la tengo todavía. Estos son los ciclidios. Sí, Dios, sí. Una biodiversidad brutal. Yo creo que es de lo que más aprendimos. sí. Y recuerdo que estudiaban los patrones poblacionales que Mm. seguían y veíamos las puestas que ponían en la arena, que hacían una especie Ya. de cráteres Hacían montañitas. y era único porque Era ninguna hasta otra. la única especie, ¿no? Me acuerdo que hacía estas montañitas, esas estructuras en el fondo marino, nos contaron. Sí, sí. Bueno, del lago en este caso. Este es el safari ya. Y aquí entonces ya estamos en el safari. ¿Dónde ha sido, cómo ha sido el viaje
Nekata Bay para el Parque Nacional de Liwonde? Yo creo que también fueron muchas horas en coche, o sea, bueno, en la furgoneta que íbamos, sí. Sí, fue un viaje Y larguísimo fue muy largo, muy para largo. ir en el minibús todos. Ningún de vosotros había hecho un safari hasta entonces. No, yo creo que no. ¿Y iban todos con mucha expectativa? Sí, sí. ¿Sí? A mí me ¿Y, hacía mucha ilusión esta parte del viaje, por ejemplo. y ha superado vuestra expectativa esta parte del safari? Sí. Yo, por ejemplo, cuando te imaginas un safari, yo me imaginaba solamente, pues eso, ir en el coche y pues ver cosas y tal. Y claro, nosotros hicimos un safari terrestre y con barco, que yo es algo que no me esperaba. Y fue increíble lo del barco, a mí me pareció increíble porque pues veías hipopótamos muy cerca y yo no, o sea, me pareció increíble. No me esperaba eso para nada. Me esperaba solo esta parte del coche, por ejemplo. Y me impactó mucho lo otro también. Bueno, y el lugar, este sitio, el lugar era increíble también. Quedarse en las tiendas y en todo. Y estoy viendo que vosotros han visto muchos animales. ¿Y aquí qué es? Pues yo, mira, me llevaba el blog de dibujo, a mí me gusta mucho pintar. Y estuve pintando muchas partes de la expedición. Y como nos dejaban tiempo por la tarde, pues me acuerdo que este día sí que estuvimos ahí, algunos escribiendo, otros tal. Y yo me acuerdo que estuve dibujando lo que se veía desde el puesto de vigilancia del safari. Sí, sí. ¿Este era solo, es un cuaderno que tú tienes solo para pintar o es como un cuaderno de No, campo? este es solo para pintar, Ok. sí. Pero bueno, a mí me funciona un poco como de viaje. Claro. ¿Y has Igual. hecho muchas pinturas? Pues dibujé, me acuerdo, cinco, cinco así dibujillos. Que bueno, que todavía En- los tienes, ¿no? Sí, bueno, tengo algunos, otros no, porque tristemente perdí el cuaderno. O Pero tengo foto de todos y luego sí que recreé algunos, volví a hacer algunos. Y tengo tres, sí. Bueno, dos, creo. Bueno, sí, tengo. Por ahí. y aquí, Aquí Alex. estamos en el mismo mirador en el que pintaba Celia, porque es que era hipnotizante. O Era sea, chulísimo. las puestas de sol aquí fueron como ninguna Mm, otra puesta de sol. Yo también creo que es. Sí. increíble. Ese es, ese Estar es. ahí horas y horas mirando al paisaje. Es la puesta de sol más bonita, yo creo que he visto en mi vida. Sí. ¿Ves? Esto era chulísimo. Las tiendas. Y aquí se quedarán durmiendo. Porque, ¿cuánto tiempo estuvieron aquí en Creo que Liguori? una noche solo, ¿no? Solo una o dos, sí, aquí Una estuvimos o dos. dos. Igual dos, pero la segunda ya nos íbamos, ¿no? Al aeropuerto. Sí. ¿Y hamburguesas? Sí, la verdad que ¿Con nos Eso papas fue, fritas? de comer genial. Y eso recuerdo fue que teníamos a increíble. los monos intentando quitarnos las patatas. Sí, sí, sí. Muy Yo me bien, acuerdo que no nos lo esperábamos ninguno esto. muy Que bien. llegamos, sí, sí. Y había una comida increíble. De lujo, sí. Esta es la puesta de sol, que es increíble. Es que las fotografías que hizo Tom también son... También eran buenísimas. Es el safari de tierra, que era muy pronto por la mañana, me acuerdo. Eso es el de agua. Yo nunca me esperé que vería un elefante así, en el safari de agua. Por eso digo que no me lo esperaba. Fue muy impactante, muy bonito. Yo creo que es precioso esto. Se nos acercó un montón también. Yo siempre que veo esta fotografía, no sé, pero me transporta justo para un documentario Totalmente, totalmente. de National Geographic o algo así, porque es muy bonita y no es normal No. de vermos los elefantes dentro del agua. Que Tuvimos mucha suerte, sí. Y Ujú. vimos varios. Vimos además una familia de elefantes y es que verles en su hábitat es... Sí. Este fue también, qué miedo, ¿eh? muy bien, chicos.
ha sido un viaje y tanto, ¿no? Algo de muy precioso, por cierto, y que bueno, que vos ha cambiado, que vos ha, pienso yo, ayudado bueno, en vuestras vidas y todo más. Y, y bien, me gustaría que cada uno de vosotros pudiera decir algo a los profesores, alumnos que nos están escuchando en sus casas y que todavía tienen dudas acerca de participar en una expedición de OPE. Y si vosotros tenéis algún consejo, algo que quieran decir para intentar, bueno, animarlos y ayudar en su decisión de participar. Pues la verdad que les diría a profesores y familias que estén pensando en que sus hijos, los estudiantes, formen parte de una expedición así, que no hay una experiencia igual en un momento de tu vida, además, como es tu adolescencia, en el que eres una esponja y vivir una experiencia así te va a hacer crecer más que casi en cualquier otro momento de tu vida, aunque te lo puede hacer también en otros momentos. Es una oportunidad única formar parte de los equipos de investigación que hay en las distintas expediciones de Operación Wallacea. Es algo único que no se va a repetir en sus vidas y no se lo podría recomendar más, la verdad. Sí, yo pues para completar un poco lo que ha dicho Alex, sobre todo, pues mira, los padres que duden, decirles que al final no es como si te vas de viaje por tu cuenta con tu familia, estás yendo con una organización, tienes unas garantías y al final van a ir con un profesor. Es un grupo reducido, yo creo que eso es muy positivo. Y aparte, bueno, pues lo que ya saben que es en inglés, pero por otro lado, yo creo que para mí ha sido el viaje que más me ha marcado con diferencia toda mi vida y estoy muy agradecida de haber podido ir y aprender tanto. Y bueno, es una oportunidad que no dejaría pasar y no cambiaría por nada, yo creo, porque todo lo que vimos, sobre todo la parte del viaje, lo que aprendimos como personas, más allá de la expedición, que también yo creo que me ha ayudado mucho en mi vida y a ver un poco, a despertar esas ganas de conocer el mundo, de reflexionar las cosas y no sé, yo creo que es muy, muy bonito, muy bonito. Bien, muy bien. Muchas gracias a los dos. Pienso que es justo este tipo de, bueno, de testimonios como los vuestros, que son realmente muy, muy importantes para OPO, porque el trabajo que hacemos desde hace más que 25 años es un trabajo que incluye muchas cosas, porque al mismo tiempo que es un trabajo científico y que nos da conocimiento acerca del mundo natural, también después es un trabajo de conservación, porque podemos con todos estos datos utilizarlos para conservar nuestro mundo natural, pero al mismo tiempo es un trabajo de concienciación de las personas, principalmente de jóvenes, acerca de lo que tenemos que hacer y cómo para proteger el mundo en que vivimos. Entonces, es realmente algo muy, muy importante y vuestro testimonio es muy importante para que podamos llegar a más personas en el mundo. Y muchas gracias por vuestro testimonio. Y vamos a terminar aquí nuestro podcast. Y quiero dar muchas gracias a todos por escuchar este podcast From Classroom to Jungle. Y si desean participar en las expediciones de OPO o obtener más información, simplemente contácteme a través de mi correo electrónico o de nuestras redes sociales. Y ha sido un placer estar con ustedes y un abrazo, un beso y seguimos en contacto, ¿ok? Hasta Chao. luego. Muchísimas gracias, José, a ti por permitirnos revivir este viaje tan bonito.
De nada, y yo Y que ánimo a os todos. agradezco mucho. Un placer, un Gracias. placer.